En 1870, en Estados Unidos de América, inició la construcción del puente de Brooklyn en Nueva York. En julio 18, En julio 13, Italia fue reconocido en Roma el dogma de la infalibilidad del Papa por los cristianos. En septiembre 4, Francia, Napoleón III, depuesto del poder por los republicanos, proclamación de la Tercera República Francesa. En 1871, mayo 13, Italia eligió la Ley de Garantías. En Estados Unidos de América fue disuelto el grupo de segregacionista racial llamado Ku Klux Klan. En mayo 28, Francia, fin del gobierno de la Comuna de París. En Estados Unidos de América fue fundada la National Rifle Association. En 1873, en febrero 16, España fue proclamada la República. En Estados Unidos de América, en la ciudad de Nueva York, Anthony Comstock, un pastor religioso convertido en político, inició una campaña contra la pornografía, el vicio y las malas costumbres. En Prusia, la iglesia fue colocada bajo control estatal. En Canadá se creó el Cuerpo de Policía Montada del Noroeste. En 1874, España, al llegar a la mayoría de edad, el príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón, tomó el trono, restaurándose hacia la monarquía en dicho territorio con él como soberano. En Inglaterra, el cirujano inglés Abraham Groves estableció la práctica de la esterilización de los materiales quirúrgicos y el uso de los guantes esterilizados de látex. Pintura. Un grupo de artistas conocido como los impresionistas celebró una exhibición en el estudio de un fotógrafo Van Dyck en París. Música. Fue estrenada la ópera Boris Godunov del compositor ruso Modest Mussorgsky. En 1875, en Estados Unidos de América, los agentes que integraban el servicio secreto habían logrado controlar a los falsificadores locales y habían devuelto la estabilidad económica al sistema monetario local. En Italia se propuso al Papa Pío IX una ley de garantías para conservar Roma, que rechazó al tiempo que prohibía a los católicos su intervención en cuestiones políticas, lo que radicalizó el carácter laico y anticlerical del nuevo reino italiano. En marzo 3, música, se estrenó la ópera Carmen de Georges Bizet. En 1876, en Estados Unidos de América, no era extraño que en las atracciones de feria se presentaran veteranos de guerra y platicaran por unas cuantas monedas sus experiencias al público. En arte licenciatura, las aventuras de Tom Sawyer en Mark Twain. Publicaciones. Corriere della Sera inició sus tirajes en Italia. En 1877, India, la reina de Inglaterra, Victoria I, fue proclamada emperatriz. En marzo 4, Rusia, premier de ballet El Lago de los Cisnes de Piotr Kovosky. Eventos deportivos destacados. Terence Spencer Jory ganó el torneo Wimbledon. Espectáculos, modos y comercialismo. Música, se presentó con todo éxito la Cuarta Sinfonía del pintor Tchaikovsky. En 1878, febrero 20, Italia subió al trono pontificio el italiano Vincenzo Pesul, 68 años de edad, con el nombre de León VII. Fallecimiento del Papa. Decimo tercero, puta madre. En 1878, febrero 20, Italia subió al trono pontificio el italiano Vincenzo Pesul, 68 años de edad, con el nombre de León XIII. Fallecimiento del Papa Pío IX, del rey de Italia Vittorio Emanuele II. El Papa León XIII llevaba consigo siempre una botella de vino Mariani, que tenía como ingrediente la cocaína. Comenzó a producirse desde 1865. Se consumía también el vino de coca matine. En 1879 fueron descubiertas las grutas de Altamira, al noroeste de España, en la Cantábrica. En 1880, en Estados Unidos de América, John Philip Sousa, músico militar norteamericana, fundó su banda, la Banda de la Marina de Estados Unidos.
En 1881, en Italia, el Papa León XIII encargó a una comisión de pensadores sociales y teólogos que analizara la ideología marxista y su relación con el catolicismo. En septiembre de 19, Estados Unidos fue asesinado el presidente James Abraham Garfield. En Rusia fue asesinado el zar ruso Alexei II, poniendo a su hijo Alexei III en el trono. En el Imperio Austrohúngaro, en la ciudad de Budapest, comenzó a trabajar como ingeniero electrónico un joven croata llamado Nikola Tesla. En 1882, el 5 de septiembre, un martes, en Estados Unidos se llevó a cabo la primera conmemoración del Día del Trabajo, en este caso en la ciudad de Nueva York. En Estados Unidos, el sacerdote católico Michael McVenney fundó la agrupación The Knights of Columbus, los Caballeros de Colón. En eventos deportivos destacados, John Lawrence Sullivan fue el último boxeador proclamado campeón de boxeo con puños desnudos. En 1883 nació Benito Mussolini, Italia, que tiempo después se volvería un dictador. En Estados Unidos fue inaugurado el puente de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, el cual se consideró el puente más alto de su tiempo con 27 pisos. En Indonesia, en la isla Krakatoa, un volcán hizo erupción, provocando la más grande explosión volcánica de toda la historia, registrada por el hombre. Un hombre llamado Mortimer Garfield inventó el primer vibrador electromagnético a base de baterías. En 1884, en el Imperio Alemán, en la ciudad de Friburgo, se reunieron los representantes de una comisión mandada a formar por el Papa León XIII. El meridiano creó oficialmente en el observatorio de Greenwich, al otro lado del planeta, el meridiano 180. Se denomina Línea Internacional del Cambio de Fecha. En noviembre, en el Imperio Alemán, en una conferencia de Berlín, reunió de las potencias europeas para la reparación de África. En espectáculos, moda y comercialismo, una de las principales atracciones del número 123 de la calle Whitechapel en Londres era el hombre elefante, Joseph Carey Merrick. En 1885, en el Reino Unido de Gran Bretaña, Inglaterra aseguró sus posesiones al este de África a través de la British Imperial East Africa, Kenia, Uganda y Rodesia, para evitar la alianza alemana de los Boers. En Indochina fue estabilizada la antigua península de Annam como colonia francesa y recibió este nombre. India, se fundó el primer partido autóctono, Partido del Congreso Nacional Indio. En Estados Unidos tomó el cargo como nuevo presidente socialdemócrata Grover Cleveland. En 1886, en Italia, el Papa León XIII autorizó la beatificación de Thomas More como gran defensor de la Iglesia Católica Cristiana. En Cuba, abolían definitivamente la esclavitud de los negros. En Estados Unidos, la Estatua de la Libertad, regalada por Francia a los Estados Unidos, fue inaugurada. El Imperio Alemán, Karl Benz, recibió la primera patente de un vehículo propulsado por motor a gasolina. En 1887, en Estados Unidos, fue emitida el Acta de Comercio Interestatal por el Congreso norteamericano. El científico Alfred Nobel inventó la gelatina explosiva. En 1888, el Imperio Alemán tomó el trono Kaiser Wilhelm II, quien criticó la política conservadora y estabilizadora de Bismarck. En agosto 15, en el Imperio Alemán, la esposa del inventor del primer motor de gasolina, Karl Benz, tomó prestado el vehículo de su marido. La fórmula de la Coca-Cola fue comprada a Pemberton por un publicista llamado Asa Griggs Candler en $2,300. En Inglaterra se llevaron a cabo 5 crímenes que aterrorizaron a la población de los barrios bajos de Londres. En 1889,
En el Imperio Austrohúngaro nació Adolfo Hitler. Estados Unidos tomó el cargo de presidente el republicano Benjamin Harrison. En el Imperio Alemán, Nietzsche, el filósofo, cayó gravemente enfermo de parálisis y locura. Se finaliza la construcción de la Torre Eiffel en Francia. En 1890, en el Imperio Alemán, la población comenzó un crecimiento demográfico desmesurado. En 1891, en Italia, el Papa León XIII, considerado el Papa Obrero, emitió una encíclica que causó grandes polémicas, Rerum Novarum, sobre las condiciones de los obreros. El inventor croata Nikola Tesla se nacionalizó ciudadano norteamericano, quien fue un científico para la electricidad moderna. Inició la construcción del ferrocarril transiberiano en Rusia. Y también el publicista y nuevo dueño de la Coca-Cola, Asa G. Candler, editó en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, un calendario donde se hacía el primer anuncio de la Coca-Cola. En 1892, en Estados Unidos, tomó el cargo el presidente local demócrata Grover Cleveland, y fue la segunda vez que tomó ese puesto. En Estados Unidos fue inaugurado el tren elevado de la ciudad de Chicago, y se presentó en el Carnegie Hall de Nueva York la novena sinfonía de Antonin Dvorak. Henry Ford construyó su primer auto. En 1893, Estados Unidos fue presentado en Nueva York la obra del compositor bohemio Antonin Dvorak con la sinfonía número 9 desde el Nuevo Mundo. En 1894, en Francia, el asunto Dreyfus fue un caso que conmovió la vida política francesa entre 1894 y 1914. En China se inició la guerra con las fuerzas de Japón. En Rusia, a la muerte del zar Alexander III, ascendió al trono del nuevo zar Nicolai II, y los experimentos aéreos del alemán Otto Lilienthal. En 1895, en Estados Unidos, José Martí fundó en Nueva York el Partido Revolucionario Cubano. Y en Francia fue la primera patente de un aparato cinematográfico de los hermanos Lumière llamado cinematógrafo. En noviembre, en Estados Unidos, el republicano William McKinley ganó las elecciones locales al demócrata William Jennings Bryan, y en diciembre 28, en Francia, fue la primera presentación exitosa de la película de los hermanos Lumière. En 1896, en Sudáfrica, fueron descubiertas las minas de diamantes en la zona Orange, lo que causó fricciones con los británicos e inicia la Guerra Bóer. En Austria-Hungría, el niño Adolfo Hitler entró a estudiar a la primaria en Fischland, en un claustro del convento benedicto. En junio 4, el inventor Henry Ford completó su vehículo llamado cuadriciclo Ford, y también fueron los primeros Juegos Olímpicos en Grecia. En 1896 fueron las Olimpiadas modernas. En 1897 fue el primer Congreso Sionista en Basilea. Herzl fundó la Organización Sionista Mundial en Suiza. En Italia, el Papa León XIII confirió a los obispos la autoridad de controlar la literatura de los católicos cristianos por medio del Index Liborum Prohibitorum. En Japón y Rusia adoptaron el sistema del patrón oro, que se expandía a nivel internacional, y en Estados Unidos el 23 de abril se reportó en Texas que una nave aérea, o sea un ovni, se llevó una vaca. En 1898, en junio 21, en España, la isla Guam fue capturada por las fuerzas norteamericanas, y en agosto 12, en Cuba, el gobierno español capituló frente a la invasión norteamericana. En octubre 24, en Francia, el Tratado de París, que fue la fin de la guerra de España contra los Estados Unidos, las pérdidas españolas, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, se indemnizó a la regente española María Cristina con $20 millones. Y en Rusia fue el primer congreso fundacional del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, inspirado por George Plejánov, introductor del marxismo en Rusia. En 1899, el 11 de abril en Estados Unidos, a resultas de la guerra entre España y Norteamérica, el gobierno del país europeo cedió Puerto Rico a los Estados Unidos. En octubre, en Sudáfrica, inició la guerra de los Boers entre Inglaterra y los colonos de ascendencia holandesa asentados en el sitio. En 1900, el Imperio Alemán, un diplomático llamado Emil Jelinek, comisionó a Inglaterra, Daimler, la construcción de un auto del cual comprará 36 unidades. Y en febrero 27, Inglaterra fundó el Partido Laborista.
En marzo 14 en Estados Unidos, por orden del presidente McKinley, Estados Unidos oficialmente entra al patrón de oro de la economía mundial.